yo no estoy haciendo un cuento de historia, un cuento de calabozos y dragones. Lo que yo estoy haciendo son historias urbanas a los que por ahí puede aparecer elementos o esquemas de aventuras, pero que finalmente expresan algún tipo de transgresión o de ruptura con el orden normal del mundo, que yo pienso puede hacer pensar a los lectores sobre que existe una vida alternativa a la que domésticamente estamos acostumbrados. Tenemos muchachos que están en una fiesta, tenemos niños que están en un hospital, tenemos ancianos que están en una casa en ruinas. Lo que pasa es que ellos dirían, si es que pudieran preguntarles, que son particularmente sensibles, y lo más terrible de todo, que son sensibles sin darse cuenta. Es decir, muchos de ellos tienen una experiencia con el horror que yo llamaría de genuina, en el sentido de que ellos no esperan que ocurra algo tan terrible como los está pasando, y los lectores yo espero que tampoco lo esperen, y de pronto empieza a ocurrir que se caiga una casa, que empiece a inundarse la ciudad, que venga un huracán. Parecen sacadas, escenas sacadas de un especial de desastre del Discovery Channel, pero quizás mi esfuerzo más grande en el libro fue lograr que todas esas situaciones humanas y físicas fueran naturales, espontáneas y que fueran avanzando en torno del libro, ¿no? La tragedia es, entre otras cosas, enfrentar la responsabilidad con dolor y abandonar una visión del mundo basada en la pena y en la irresponsabilidad. La pena es simplemente el compadecerse de uno mismo. La irresponsabilidad es suponer que la culpa está en manos de otros, no en manos de uno. Lo que no podemos mirar como modernos, porque obviamente nos da mucha pena lo que sucede en las tragedias, es que son asunciones responsables del dolor para llevarlo como parte del rito de despedida del protagonista de la tragedia, de, bueno, esto es mi vida y así vamos avanzando por el mundo con todas las cosas de las que somos responsables. Un poco los personajes del inventario de las naves han querido asumir su responsabilidad en situaciones trágicas, aunque naturalmente son responsabilidades secretas, pequeñas, responsabilidades que yo llamaría hasta incluso formativas, pero que los definen como individuos en un solo instante, ¿no? Lo que sucede es que yo tengo dos tradiciones muy fuertes en mis lecturas de joven, ¿no? Que son, por un lado, la novela de aventuras del siglo XIX, donde yo entendía que, por ejemplo, era tal novela de aventuras, disculpen mi error, tanto La Guerra y la Paz como Los Tres Mosqueteros, ambas eran novelas de aventuras para mí. Y por otro lado, la lectura de ciencia ficción y mi fanatismo por los animes de esa época, que todavía no se llamaban anime, Robotech, Transformers, etcétera, y por La Guerra de las Galaxias. Entonces lo que yo tengo es una dedicación grande por la fantasía en primer lugar y en segundo lugar por las aventuras. Entonces luego sucede un momento en el cual yo conozco la literatura fantástica de Borges, de Sábato, de Cortázar, y entonces hay lo que se llama una primera distinción entre fantasía y fantástico, ¿no? La fantasía es una forma de aventura que quizás tiene algunos moldes estereotipados. La Guerra de las Galaxias, salvando los personajes, es simplemente una historia, por lo menos en el episodio 4, o el primero cronológicamente hablando. Es un episodio de persecuciones espaciales, una aventura, ¿ok? Entonces la fantasía tiene un componente de aventura muy fuerte. Quizás era lo mismo que hacer novela de aventura para muchos cuando escribían fantasía. En cambio, por ese camino yo llego a la idea de fantástico, que tiene que ver más con la idea de situaciones que cuestionan nuestra noción de realidad, que en realidad, valga la redundancia, no son exclusivas del género fantástico, sino que también las posee el realismo. El verdadero realismo es algo tan estremecedor como un buen cuento fantástico, solamente que en lo fantástico parece ser el elemento medular, parece ser el centro de la narración, la búsqueda de la transgresión misma, de nuestras nociones de realidad, de lo que aceptamos como viable en nuestra vida cotidiana burguesa. Entonces, evidentemente, viéndolo como un tipo de escritura mucho más concentrado, mucho más proteico hacia mis intereses, hacia el cuestionamiento de la realidad, fue que me definí hacia lo fantástico, vinculándolo con mi tradición previa con el mundo de la fantasía y el mundo de las aventuras. Lo que pasa es que incluso hay reticencia por parte de algunos círculos editoriales de mostrar lo que producen peruanos como literatura fantástica, pensando que incluso mostrándolo como
presuntas epopeyas al estilo de Harry Potter o de productos vendibles o rentables en el mercado, es mejor que decir, miren, es literatura fantástica peruana. Pero yo creo que eso poco a poco está cediendo espacio. Creo que la cantidad de gente que está escribiendo literatura fantástica está logrando de manera eficiente que los editores presenten sus libros como literatura fantástica. Y bueno, y en última instancia lo que van a hacer es gran literatura a secas, ¿no? Espero.